Parece que el catarro me va respetando y vamos avanzando con el programa y creo que voy a llegar al final. Ya lo comentábamos en el Recodo del Camino. El 10 de octubre conmemorábamos el Día Mundial de la Salud Mental, uno de los grandes retos de nuestra sociedad y que está afectando sobremanera a nuestros jóvenes, cuyos datos de suicidios pues nos parecen escandalosos. Con este motivo, pues Proyecto Hombre Madrid presentó su memoria de actividad 2024. Desde Proyecto Hombre Madrid se han atendido durante el año 2024 a 5.419 personas por conductas adictivas. Y para hablarnos de estos temas y poner luz y sobre todo esperanza, nos vuelve a acompañar en Caminando por la Vida el director adjunto de Proyecto Hombre en Madrid, Jesús Villanueva. Bienvenido a Caminando por la Vida. Bien hallado, Francisco. Me alegro que te respete el resfriado y que puedas finalizar. Jesús, crecen las adicciones por benzodiazepinas, anfetaminas y opiáceos. ¿A qué nos estamos refiriendo exactamente? ¿Qué es lo que está pasando con estos medicamentos? Con las benzodiazepinas realmente es un medicamento y es verdad que los opiáceos y las anfetaminas también están incluidos en muchos medicamentos. Entonces, se está empezando a hacer un uso inadecuado de estos medicamentos en el mercado negro. Se están empezando a mezclar, sobre todo en jóvenes, estas sustancias con otras sustancias ilegales como el hachís. Uh-huh. Y también el consumo de las benzodiazepinas, en general en las jóvenes, en las adolescentes, está mucho más disparado. Llega a ser casi el doble que en los adolescentes, por su uso comercial y porque hay mucha disponibilidad en las viviendas, en las casas. Ajá. Y claro, están aumentando las adicciones a estos medicamentos. ¿Y qué? Claro, son sustancias especialmente adictivas. Las benzodiazepinas son sustancias que requieren siempre el cuidadoso supervisión de un médico, de un doctor. El uso libre y así como lo llevo en el bolso y según me apetece lo tomo o no puedo dormir y lo tomo, es muy peligroso. O sea, desde aquí recomendamos siempre que sea bajo supervisión médica. ¿Y cómo se dan cuenta en la familia que existe esa adicción? Porque claro, esos medicamentos, estás tomando un medicamento, luego te lo tomas, no sé. ¿Cuáles son los síntomas? Claro, los síntomas más habituales en la adolescencia para casi cualquier sustancia, pero también para las adicciones tecnológicas, por ejemplo, las adicciones comportamentales, son los cambios bruscos en hábitos. A lo largo de la adolescencia hay cambios, pero sobre todo los hábitos que tienen que ver con la alimentación, con el sueño, con la asistencia a clase, o incluso los ámbitos que tienen que ver con el ocio, el cambio repentino de amigos o de actividades que habitualmente hacías y que te divertían, es algo que es importante que nos ponga alerta y hablemos con nuestros hijos y hijas. Que si vemos un cambio brusco, no duerme por las noches, va cansado por la mañana, antes iba a ver a los abuelos y ya no va, antes salía y ya no sale, o hacía deporte y ya no hace. Esos cambios bruscos hay que comentarlo y hablar con el chico o la chica qué ocurre, para poder confirmar que no tiene que ver con un malestar o con una adicción a cualquier sustancia o cualquier comportamiento. Uh-huh. Según la memoria de actividad de 2024 que habéis presentado en Proyecto Hombre Madrid, parece que las mujeres comienzan a pedir ayuda más fácilmente que antes, ¿no? Sí, en eso estamos, quizás de las pocas buenas noticias que tienen que ver con el trabajo que realizamos, ¿no? Cuando hablamos con estos datos, siempre son datos preocupantes, y es verdad que alguna de las buenas noticias es que los trabajos preventivos que hemos hecho han reducido la media de tiempo que llevaban consumiendo sustancia, tanto hombres como mujeres, pero además nos preocupa mucho el acceso de las mujeres a pedir ayuda, porque sufren una doble estigmatización, la estigmatización a la salud mental, a problemas de salud mental, y la estigmatización a los problemas de adicción, ¿no? Las mujeres tienen habitualmente mayor dificultad para identificarlo, para pedir ayuda y para ser atendidas en la adolescencia y en la edad adulta. Uh-huh. Habéis atendido 2.006 consultas. ¿Qué os suele preguntar la gente, Jesús? Pues mucho de lo que nos ocurre tiene que ver con, a veces cuando son adultos, sobre todo las propias dudas que tiene alguien, soy adicto, estoy mucho tiempo con el teléfono móvil, estoy mucho tiempo consumiendo hachís, y tienen preguntas ellos mismos, pero habitualmente también es la familia, sobre todo cuando tiene que ver con menores, ¿no? Consultas que tienen que ver con conductas preocupantes porque a veces el propio paciente es al que más le cuesta identificar su dificultad. No solo con consumo de sustancias, sino también con problemas de salud mental o psicosociales, ¿no? Sobre todo en niños y adolescentes, problemas del comportamiento, mal uso de las nuevas tecnologías, son las consultas más comunes. Uh-huh. Comentáis que el perfil más habitual de adicto es un hombre entre 36 y 45 años, con estudios y trabajo, que en el momento de iniciar el tratamiento convive con la familia de origen, es decir, que si estaba casado, tenía pareja, lo que sea, lo ha tenido que dejar, entiendo lo que quiere decir eso, ¿no? Sí, eso es. Es decir, que en adicciones podemos caer cualquiera, es decir, que el podemos perfil, caer cualquiera, eso es. Que el perfil es muy, muy común, ¿no?
Claro, porque tiene mucho que ver con vulnerabilidad y la vulnerabilidad es algo que cambia. Cambia con factores personales internos, emocionales, con una baja laboral, con un problema emocional. Tiene que ver con problemas familiares, con un divorcio, una separación, un problema de un familiar que está enfermo. Tiene que ver con problemas sociales. Hay entornos que son más vulnerables, que ponen más a disposición de las determinadas personas las sustancias, por ejemplo, la legalización de algunas drogas o la facilidad de acceso, y luego también tiene que ver con políticas y con medidas mucho más importantes, como las legislaciones, que facilitan el acceso o no a determinadas sustancias o a determinados comportamientos, como el caso de los smartphones en los jóvenes, por ejemplo. Ajá. La cocaína, según decís en el informe, es en la memoria, es la principal adicción que tratáis y que se consumen más en hombres que en mujeres, mientras que las mujeres optan por el alcohol, ¿no? Sí, realmente, por ser preciso, seguramente el alcohol y el tabaco son las dos sustancias que más daño y más adicción generan en este país. El alcohol y el tabaco, porque son dos sustancias legales y son los que más daño generan en las familias, más gasto sanitario y mayor mortandad. O sea, son las dos sustancias más peligrosas. Pero a la hora de identificarlo y pedir ayuda, la cocaína es una sustancia que genera mucha alteración, que rápidamente es fácil de verse que se te está yendo de las manos, además de que genera un gasto constante, está en torno a 50, 60 euros el gramo, entonces cualquier familiar empieza a darse cuenta de que empieza a faltar dinero. Es una sustancia que genera alarma más fácil que otras sustancias como el alcohol, que es barato, es accesible y muchas personas tienen adicción pero terminan tardando mucho en pedir ayuda. Es decir, que si el cannabis fuera legal, como es el alcohol y como es el tabaco, sería el consumo sería más importante también, entiendo. Más importante, más peligroso, en todos los países que se ha implementado y todos los estudios que se han realizado hablan de esto, de un incremento del riesgo y que además un florecimiento de las dificultades asociadas a, como puede ser los brotes psicóticos y la dificultad para recuperarse una vez que has tenido uno, las enfermedades asociadas y las dificultades. Sí que la disponibilidad de una sustancia como el cannabis genera, en donde se ha probado siempre, mayores problemas y problemas graves. Y el acceso a la cocaína, como tú muy bien has dicho, Jesús, es un acceso para gente que tiene dinero, es decir, porque es costoso un gramo de cocaína. No sé cuánto necesita un consumidor habitual de cocaína, pero un gramo es caro. ¿Cómo esta droga ha conseguido imponerse? ¿O es porque ha subido el poder adquisitivo de nuestra sociedad? ¿O qué es lo que ha pasado con esta droga? Sí, con la cocaína ha pasado algo muy importante que tiene que ver con algo macroestratégico, ¿no? Que tiene que ver con los mercados. Pero realmente es una sustancia que, a pesar de la inflación, lleva costando unos 50 o 60 euros muchísimos años. Parecería que no le afecta el cambio de precios. O sea, la lista de la compra sube mucho, los sueldos sí que también suben, pero poco, el nivel adquisitivo va subiendo y la cocaína no termina de despegar en su precio porque hay mucha oferta. Cada vez hay más oferta desde muchos lugares diferentes. Y además en España, que es un lugar de paso para Latinoamérica, para África y hacia toda Europa, realmente hay mucha disponibilidad. Entonces, lleva siendo un precio más o menos estable, 50, 60 euros, desde hace muchísimos años, sin que haya un cambio radical. ¿Se percibe una mayor tolerancia en el consumo de cocaína que antes o sigue igual de perseguido? Nuestra experiencia es que pasó un tiempo en el que era algo como para la gente con poder adquisitivo más alto, era como un lujo, una cosa que se veía positivamente, parecía que en determinados entornos con mayor poder adquisitivo era como celebrado. Cuando se ha visto que se puede llegar a más lugares, es una droga que tiene respuesta rápida, que tiene mucha aceptación y que en muchos lugares está muy aceptada y muy blanqueada, nunca mejor dicho, ¿no? De la cocaína no se habla nunca, la posibilidad de que se pueda legalizar, ¿verdad? No, yo creo que es una sustancia que sí que hay todo el mundo, a pesar de los grandes consumos y de lo fácil que se ve, realmente todo el mundo es consciente de que es difícil de controlar. También incluso los propios consumidores ocasionales son capaces de detectar que es una sustancia que rápidamente activa y que tiene un potencial adictivo muy potente. Entonces es una sustancia que en ningún momento se ha planteado, incluso en los países productores se sigue viendo como una sustancia de alto riesgo. ¿Un porrito de vez en cuando no hace daño? Hace mucho daño, porque nunca sabes si ese porro, a ti que lo has tomado por primera vez, te puede hacer ir a un lugar que no vuelvas. Los brotes psicóticos por una sola ingesta son comunes. No sabes tu vulnerabilidad, no lo podemos saber. Cuando has consumido 2, 5, no sabes si el sexto va a ser el último que va a hacer que realmente pierdas contacto con la realidad. Que pases una línea que ya a lo mejor no puedas volver a recuperar.
Parece que hace años había como una mayor sensibilidad para transmitir este mensaje de no consumo de drogas a la gente más joven. Yo esto ahora no lo percibo tanto, Jesús. No, antes recuerdo que había esos partidos que se organizaban para el tema de encontrar la droga y bueno, había como más publicidad. Ahora parece como que, no sé, como que se tolera más, ¿no? Sí, a nosotros eso nos preocupa mucho porque hay una invisibilización de muchas veces de los programas preventivos, muchas veces es un discurso como ese, ¿no? Un porro no pasa nada, padres tolerantes con el consumo de alcohol, drogas en sus hijos, pero tengo que, ahora mismo que estamos en directo, romper una lanza por la Comunidad de Madrid, que en su plan sí que ha incorporado muchas medidas preventivas y ha vuelto a recuperar cosas que es verdad que hacía años que veníamos solicitando, ¿no? Medidas que tengan que ver con prevenir y no solo con atender, ¿no? Y es verdad que en el plan regional se han incluido este tipo de medidas, que a mí me parece que era muy importante recuperarlas. Y se están llevando a cabo, entiendo. No solo se han incluido, sino que se están llevando a cabo. Eso es, se están llevando a cabo y además se van a seguir llevando a cabo. Esa es la planificación, ¿no? Se está haciendo en la Comunidad de Madrid una gran inversión en tanto lo público como lo privado, porque aquí colaboramos todo, lo público, privado, tercer sector, en todo remar en el mismo lugar, ¿no? Tenemos que prevenir para que haya menos chicos y chicas que lleguen a tener dificultades, tenemos que atender a los que ya tienen dificultades, e incluso a la gente que ya tiene dificultades muy graves, hay que intentar manejar los daños que ha generado para que sufran lo menos posible y tengan el menor daño posible, ¿no? El proyecto Hombre en sus 40 años ha atendido todos los niveles, ¿no? Desde los niveles preventivos hasta reducción de daños. Ajá. Hay que atender a todas las personas porque es una dificultad que, como tú antes decías muy bien, podemos caer cualquiera en una sustancia, en una adicción a una sustancia. Si alguien que nos esté escuchando tiene alguna inquietud, yo creo que la mejor forma de consultaros es a través de un correo electrónico, ¿no? Info, sí. ¿no? Info proyectohombremadrid.org. Info arroba proyectohombremadrid.org. Muy bien, y también pues, un teléfono, si me permites, para dejar el teléfono, porque hay familias que lo tienen más sencillo con teléfono, es 91 542 0271. En ocasiones hay familias que el acceso al mail le da miedo o que la consulta se quede registrada y prefieren una llamada telefónica en el horario de trabajo para consultar por su pareja, por su hijo o por su padre. Y es bueno que puedan consultar, no pierden nada, les asesoramos y les acompañamos en todo el proceso. Que no tengan miedo de consultar, que esto cuanto antes se pille, más fácil es de reconducir, ¿no, Jesús? Exactamente, y por eso agradecemos mucho la visibilidad de los medios porque hacen que despierte esta duda cuanto antes mejor. La detección precoz es la mejor herramienta de prevención. Gloria Lago, que me acompaña en el estudio, creo que tenía una pregunta para hacerte. Hola, sí. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Sí, la pregunta que quería realizar era con respecto a precisamente un poco lo que estabais comentando antes de los porros, ¿no? Es decir, cómo, creo que todos lo tenemos clarísimo, pero cómo podríamos ayudar a esa concienciación de efectivamente a todos aquellos que siguen pensando que la legalización del cannabis es una buena idea. Bueno, yo creo que cualquiera que tuviera dudas y quiera formarse solamente tiene que acercarse a cualquiera de los hospitales de Madrid, que cada vez tienen más plantas de ingresos infantojuveniles por problemas de salud mental, y en cualquier planta de ingresos infantojuveniles un porcentaje muy amplio de los chicos y chicas que están allí están disparado o incrementado por el consumo de cannabis. Esto es algo que es importante que la gente lo pueda saber, que los medios puedan verlo, que se le pueda dar difusión. Y luego respecto a familias o docentes, a la hora de poderlo comunicar con los chavales, yo creo que es importante poder hablar de que es una sustancia que sí que tiene un efecto en el cerebro muy potente y que además su daño en ocasiones es irreversible, porque no solo es que correlacione con diferentes problemas de salud mental, sino que a veces cuando tienes un problema de salud mental grave, el consumo de esta sustancia empeora todo el proceso. Entonces me parece muy importante hacer esta énfasis en la prevención y en hablar de ello abiertamente para proteger a los chicos y chicas y que no reciban solo el mensaje de la calle de no pasa nada o de los intereses y de los lobbies que lo que quieren es hacer dinero a costa de una sustancia como esta que daña mucho a nuestros chavales. Y es posible, tengo otra preguntilla, ¿es posible sí. que esta laxitud pueda deberse también en el caso de los padres a que precisamente ellos han sido consumidores en su época adolescente y no se den cuenta del riesgo que esto supone verdaderamente? Puede ser, y eso también lo hemos encontrado, esa negligencia en algunos padres que tiene que ver a veces con ese consumo que ellos han tenido, y yo les informaría en un programa como este para que lo puedan escuchar, que ellos puedan entender que el cannabis que se consumía en los años 60, en los años 70, no tiene nada que ver con el cannabis que se consume ahora, porque a partir de selección que han hecho con las plantas, el nivel, la potencia que tienen este cannabis, a veces se ha multiplicado por 10 o por 20.
O sea, no es un poco más potente, no es el doble de potente, no, a veces se ha multiplicado por 20. Hay un cannabis que se llama cannabis de alta potencia con un impacto en la salud brutal. Y esto se ha conseguido a través de la manipulación genética de las plantas y de conseguir un cannabis con muchísima más potencia, sobre todo en la parte alucinógena, ¿no? Que es la que a veces se asocia más con los problemas graves de salud mental. Entonces no tiene nada que ver el cannabis que se consumía en los años 70, que a veces venía como del norte de África y que consumían pues en la época de los hippies y que consumieron algunos padres, con el cannabis que ahora mismo hay en el mercado, que es bastante más peligroso y que es importante que no se vea como, bueno, no pasa nada porque fue un par de porros, porque ese par de porros puede hacer que la situación se complique y mucho. Entiendo que ese mejoramiento del cannabis es para conseguir más adicción, ¿no? Para que la gente ¿no? Claro. Fidelizar al cliente, ¿no? Claro, al final es conseguir más adicción y también tiene que ver con la oferta y la demanda. Cuando hay mucho cannabis disponible, el cannabis con mayores efectos es el que más van a consumir los jóvenes, y cuando hay una gran disponibilidad, como en España, porque es verdad que estamos muy cerca de grandes productores y la disponibilidad en el mercado es muy amplia, es muy sencillo en cualquier barrio, cerca de los colegios y en muchísimos lugares consumir y conseguir cannabis es muy sencillo, demasiado sencillo. Y entonces, de esa oferta tan grande, tienen que competir por poner el cannabis con mayor potencia, que haga más efectos, sobre todo esos efectos alucinógenos, ¿no? Que es la que a veces los chicos y chicas buscan en él, sin saber que es el salto más grave cuando hay un problema de salud mental, claro. Jesús Villanueva, director adjunto de Proyecto Hombre de Madrid. Enhorabuena a todo el Proyecto Hombre Madrid por vuestra labor y mucho ánimo para seguir en esta lucha que tanto bien hace a las familias y a la sociedad. Un abrazo muy fuerte, Jesús. Un abrazo muy fuerte, Francisco Boza. Muchísimas gracias por estos minutos, porque yo creo que hacemos juntos una labor muy importante, los medios difundiendo lo que mis compañeros y yo intentamos hacer durante todo el año. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a ti.